Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos en el juzgado de primera instancia, siendo las 9:20 del día miércoles 19 de octubre de 2022. Estamos aquí con base de la causa que se le acusa al señor Carlos Arnoldo de supuesta violación. Solicitamos a las partes, por favor, poner sus teléfonos en vibrar y solicito para no interrumpir esta diligencia. Por favor, manifestarse con respeto y de no ser así, se tomarán las medidas respectivas. Cabe mencionar que nuestra resolución será base del principio de justicia, equidad y gratuidad. Y bueno, habiendo verificado la presencia de las partes, se le concederá la palabra a los representantes del Ministerio Público para que intime los hechos que considere pertinentes en cuanto a tiempo, modo y lugar. Perfecto. Para el tiempo, cada parte tendrá 7 minutos con intervención de jueces y para la contestación 2 minutos. Muchas gracias, señor juez. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy, como Fiscalía, esperamos llegar a una resolución justa. Para empezar, quiero recordarles a todos que según el artículo 107 del Código Procesal Penal, es función del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal correspondiente y funge como un órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones de este Código. Cedo el uso de la palabra a mi colega. Buenos días a todos los presentes. El señor Carlos Arnoldo, a continuación le haremos saber el hecho por el cual usted está detenido aquí. El señor Carlos Arnoldo, usted el día 13 de enero del 2019, a las 19 horas con 30 minutos, en el sector Paley Cuarto, cantón del municipio de Santa María de Jesús del departamento de Zacatepeques, fue sorprendido oculto en la milpa a 3 cuadras de la casa de la menor María del Carmen, de 15 años de edad, recalcando que se aprovechó de la circunstancia, ya que era un lugar despoblado. El hecho se dio en horas de la noche y utilizando la fuerza trasladó a la menor a una casa deshabilitada en donde se aprovechó de su superioridad y despojó a la menor de su vestimenta, tocando partes del cuerpo de la víctima en contra de su voluntad. Posterior a ello, amenazó a reiteradas ocasiones a la víctima diciéndole que iba a matar a su familia. Si ella decía algo, posterior a ella mantuvo relaciones sexuales forzosas y en contra de la voluntad de la menor. Después de los hechos denunciados, la menor fue sometida a los respectivos exámenes forenses y como resultado del acto se produjo un embarazo. La adolescente cursa un embarazo de 9.3 semanas, el cual ha desencadenado tantos problemas psicológicos como físicos. Este hecho antijurídico se clasifica como una violación regular en el artículo 173 del Código Penal, los artículos 28 y 29 del Decreto 09-2009 y la agravante de la violación regulador en el artículo 174 del Código Penal. El delito de rapto propio regulado en el artículo 181 del Código Penal y el delito de amenaza regulado en el artículo 215 del Código Penal, los cuales serán detallados a fondo por mis colegas, por lo cual les cedo la palabra. Muchas gracias, colega. Ahora procederé a hablarles un poco más acerca del artículo 173 que mi compañero mencionó. Consideramos que los hechos realizados por el señor Carlos Arnoldo encuadran en el delito de violación tipificado en el artículo 173 del Código Penal. Procederé a leerlos para que todo esté un poco más claro. Artículo 173. Violación. Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Como mencioné, al analizar los hechos, señores jueces, consideramos como Fiscalía que todo encuadra para poder tipificar este delito que mencioné en el Código Penal. Consideramos también que se debe tomar en cuenta los daños psicológicos que se le causó a la víctima, ya que una violación implica muchas cosas. Consideramos que el actuar del señor Carlos Arnoldo no solo fue una conducta que altera a la víctima físicamente, consideramos que los daños psicológicos que se le causan a esta deben ser tomados en cuenta.
Es una menor de edad, debe protegerse de su vida, ella está empezando a vivir. Consideramos como Fiscalía que debería de aplicarse la ley, el Código Penal, para poder hacer justicia. Cedo la palabra a mi compañero. Buenos días a todas las partes. Continuando con lo establecido por mi compañero, la violación antes mencionada califica con una agravación a la pena regulada en el artículo 174, que establece: la pena de imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. Refiriéndonos específicamente al numeral cuarto, donde se especifica que cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito, es una agravante del delito de violación. En el presente caso, como resultado de la violación cometida por el señor Carlos Arnoldo, se produjo un embarazo a la menor afectada, María del Carmen, el cual se certificó con un reconocimiento médico forense y un ultrasonido realizado por el INASIF. Además, se le acusa del delito de rapto propio, fundamentado en el artículo 181 del Código Penal, el cual hace constar que comete rapto impropio quien con propósito sexual sustrajere o retuviere a una mujer sin su voluntad o empleando violencia o engaño. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En el caso... La voy a interrumpir para informarle que el artículo 181 está derogado. Está derogado en virtud del acuerdo del decreto 9/2009. Toda la sección del Código Penal sí está derogada, solo quedaron los delitos. Tal y como lo había dicho mi compañera jueza, el artículo 181 se sustituyó por el decreto 9/2009. Actualmente el Código Penal en esa sección solo regula el delito de violación, el delito de agresión sexual y la agravación de la pena en los delitos de la violencia. Entonces, solo le informamos a la Fiscalía para tomarlo en cuenta. Muchas gracias, pues tomaremos ese hecho en cuenta. Continuando con nuestra argumentación, se le acusa del delito de amenazas regulado en el artículo 215 del Código Penal, el cual especifica que quien amenazare a otro o causare el mismo a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. El delito se comete al momento de amenazar a la víctima en reiteradas ocasiones, al indicarle al adolescente que iba a matar a su familia. Asimismo, señores jueces, se incorporan al proceso las evidencias, habiéndose practicado al adolescente reconocimiento médico forense, el cual se comprueba que cursa un embarazo de 9.3 semanas antes descrito por el INASIF, un ultrasonido que determina que se encuentra en una gestación. Señor juez. Y un peritaje psicológico realizado, el cual establece que la menor desarrolló a causa de los hechos alteraciones en el apetito, reminiscencias del hecho durante el sueño, lo que produjo alteraciones del sueño, daño psicológico y decaimiento iniciativo respecto a su situación. Dichas Licenciada, su tiempo ya se ha acabado, les vamos a dar 30 segundos para que terminen su argumentación. Y una pregunta más, ¿cuál es la pretensión de pena que ustedes establecen? Sí, señor juez. Teniendo en cuenta todo lo establecido, como Fiscalía consideramos que se encuadran en el delito de violación, amenazas, con el agravante del artículo 174, inciso cuarto, por lo que la Fiscalía considera que debe dictarse prisión de 18 años, considerando que existe un concurso de delitos y de igual forma fundamentándose en el artículo 44 del Código Penal, que trata el tema de pena de prisión. Gracias. Señores fiscales, una pregunta. ¿El señor Carlos Arnoldo la contagió de alguna infección de transmisión sexual? No que sea de nuestro conocimiento, señor juez. Muchas gracias. Perfecto. Y yo también les tenía la pregunta de si el señor Carlos Arnoldo tenía antecedentes penales. ¿El acto lo cometió bajo alguna sustancia ilícita, alcohol o es una estupefaciente que lo dejara en un notorio grado de incapacidad? Según la información que tenemos, señor juez, tenemos en cuenta que él estaba
completamente en sus 5 sentidos. Él no estaba bajo ningún efecto de ningún tipo de estupefaciente, por lo que es más claro que el delito se cometió con ánimo de hacer daño, por lo que consideramos que debe aplicarse la pena que mencioné. Ok. Y en el caso de los antecedentes penales no tenía antecedentes penales. Sin antecedentes. Ok. Muchas gracias por su tiempo. Será. No, 30 segundos. Bueno, sí, como mencioné, consideramos que todo lo mencionado por la Fiscalía debe cumplirse, señores jueces. Sabemos que ustedes están acá para velar por la justicia y esperamos realmente que tomen en cuenta todos los artículos que se mencionaron y que se tenga en cuenta el actuar del señor Carlos y que se pueda actuar conforme a la ley, obviamente protegiendo a la menor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado los alegatos del Ministerio Público, procederemos a la defensa. Muchísimas gracias, honorables jueces. El día de hoy venimos en representación del señor Carlos Arnoldo, el cual se le atribuye que cometió el delito de violación. Los acusantes o el acusado reclama que nuestro defensor o que el defensor violó a la señorita María del Carmen. Sin embargo, no presentan ninguna prueba y presentan documentos ilegítimamente porque no son dadas de fe por un notario. Recordemos que el proceso para presentar fotografías, pruebas contundentes, pruebas de INACIF, tienen que tener fe por un notario y estas pruebas no cuentan con. Si ustedes revisan los informes que fueron dados por el MP, no aparece el nombre del señor Carlos Arnoldo en ninguno de los documentos, tampoco de María del Carmen. Por lo tanto, estas pruebas no nos sirven de nada para dictar sentencia. Ahora, Sí, licenciado, disculpe, nosotros recibimos un reconocimiento forense de los hechos alegados. ¿Qué argumenta sobre esto? ¿Usted piensa que no es una prueba? Las pruebas forenses que recibieron son solamente pruebas psicológicas, no existen pruebas ni genitales, paragenitales ni extragenitales. Pero es una prueba, entonces hay que especificar eso porque si no se estaría incurriendo en un hecho de calumnia. claro, la prueba que señala mi compañera sí fue presentada legítimamente. Sin embargo, las pruebas que son presentadas en este mismo instante por la MP, si ustedes revisan en este mismo momento, no cuentan con el nombre de ninguno de los dos, ni de Carlos Arnoldo, ni de María del Carmen. Por lo tanto, estas pruebas presentadas por el MP no nos sirven de nada en este caso. Recordemos también que el crimen fue cometido a medianoche. ¿Qué tan posible era que la señorita María del Carmen pudiera identificar al señor Carlos Arnoldo? Es imposible que lo logre identificar. Sí, sobre las pruebas, usted mencionaba que se necesitaba la fe pública o un notario. Sin embargo, es un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entonces se remite directamente al MP y el MP nos lo traslada a nosotros, entonces... Sí, la fotografía, hablo yo. La fotografía que fue presentada por el MP no cuenta con la fe pública de un notario. El documento sí está certificado, sin embargo no cuenta con el nombre de ninguno de los dos. Ahora, como les digo, el hecho fue cometido, o el presunto hecho se cometió a medianoche. ¿Qué tan posible era que la señorita María del Carmen identificara al señor? Hay cero posibilidades que lograra saber quién es. Ahora, recordemos que existe la presunción de inocencia y también puede haber un error en persona. Y yo les encargo, y le encargo a toda esta sociedad de Guatemala, que busquen al responsable de este crimen, porque el señor Carlos Arnoldo no fue el que lo cometió. Le deseo la palabra al compañero. Con eso dicho, podemos observar que ya que no hay pruebas contundentes que identifican al señor Carlos Arnoldo conectado con el crimen cometido, en base al artículo 14 de la Constitución, la presunción de inocencia no puede inculpar al señor Arnoldo de haber cometido este acto. Okay. Antes de empezar el argumento, señores jueces, quiero sacar el artículo 15 de la Constitución Política de la República, el principio de irretroactividad de la ley, debido a que el Ministerio Público también acusó a nuestro defendido del rapto impropio cuando este haya sido derogado. Ahora, para emitir una sentencia se deben establecer por lo menos 3 categorías básicas: el hecho, la forma y la participación del sindicado o acusado. La defensa, si bien reconoce que el hecho está debidamente probado, ello porque existe dictámenes periciales del INACIF respecto al examen médico forense de la víctima, un examen psicológico, por lo cual esta defensa no rebate ni discute que el hecho se cometió. No obstante, con respecto a la defensa, advierto también
En el presente caso, no puede aplicarse a mi defendido el artículo 36 del Código Penal respecto a la autoría, porque no existe prueba relativa al autor del hecho. De que quería una prueba de ADN para determinar primero que el producto de la violación tiene vinculación genética con la de mi defendido, lo cual figura como prueba, y además de ello, cuando se refiere el hecho al lugar donde ocurrió, la forma es que el hecho ocurrió siendo a las 19 horas con 30 minutos en el sector 4 del cantón de Santa María de Jesús, Zacatepec. Refiere mi defendido se encontraba oculto en una siembra de milpa y aprovechando que era de noche y despoblado, la llevó a una casa inhabitable. Esta circunstancia de nocturnidad en la milpa impide determinar que la víctima haya podido distinguir quién fue su agresor y se la llevó a una casa inhabitable. Lógico es pensar que tampoco tenía energía eléctrica, provocando que la víctima no pudiera reconocer a su agresor porque toda su fuerza iría enfocada en defenderse. Por último, el despoblado también aleja la posibilidad de testigos que lo identifican, y pese a que existe delito, lo conoce como delito de soledad, porque generalmente se busca la desprotección de la víctima. Es una circunstancia que dificulta establecer con claridad al autor del delito, y existiendo reconocimientos en fila de presos ni prueba de ADN, no hay pruebas sobre la participación de mi defendido. Y también pido que se aplique el artículo 14 del Código Procesal Penal, que implica que toda duda favorece al reo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la defensa por su intervención. Tenemos unas preguntas para la defensa. ¿Qué estaba haciendo el señor acusado a la hora del hecho? Bueno, pues primero que nada, recordemos que él tiene su propia vida. Respetemos que él pudo haber estado haciendo cualquier actividad, pero esto no implica que él esté haciendo un delito. Claro. Porque como bien dice el MP, ellos acusan al defensor que cometió el delito de violación. Pero ¿qué prueba demuestra esto? ¿Qué testigo demuestra esto? Y aparte, el lugar era de noche, no se podía ver nada. Y como bien lo mencionó mi compañera, no contaba con energía eléctrica. Por lo tanto, no era posible que la víctima pudiera ver qué estaba ocurriendo o quién era el que estaba haciendo el hecho. Claro, y también sí. añadimos que quisiéramos solicitarle al juzgado que aplicara sus facultades discrecionales para requerirle a la víctima pruebas de ADN, pruebas que demuestren que el acusado es el padre de esta niña. No, solo señor abogado, solo la pregunta es ¿qué se encontraba haciendo a esa hora? Claro. Damos la palabra al sindicado, por favor. Buenos días, tribunal. Me permito responder su respuesta teniendo en cuenta que el día 13 de enero era un día domingo a las 7 de la noche. Estaba yo en mi casa viendo televisión. Ok. Gracias. Entonces, pasamos a... Ok, una última pregunta. ¿Usted tenía alguna relación con la presunta víctima? Habré escuchado su nombre en algún momento en la comunidad, pero nunca entablé ninguna conversación. Muchas gracias. Los jueces procederemos a deliberar lo correspondiente. Bueno, a base de los hechos que hemos escuchado, podemos decir que no hay pruebas suficientes. Se harán pruebas de ADN para comprobar si es el padre o no, y ya a base de eso se podrá retomar un futuro juicio si existiera algún tipo de prueba, pero ahora el sindicado es inocente. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian.